Hola, ¿cómo están? Preparé este video para reforzar el curso de programación. Para poder crear un proyecto nuevo en Visual C# es necesario tener ya instalado en la computadora el Visual Studio. La versión no es tan importante por el momento, ya que todas las versiones a partir del 2013 en adelante son compatibles. La versión que trabajaré para este video es la 2017. Ya con el Visual Studio instalado, abrimos el Visual Studio con un clic en el icono y nos lleva a la ventana para crear un proyecto nuevo. En esa ventana podemos entrar a donde estoy señalando crear un proyecto nuevo o a archivo nuevo proyecto y nos va a llevar al mismo sitio, la ventana para la creación de un nuevo proyecto. En esta ventana tenemos que cuidar la selección del Visual C# y vamos a crear una aplicación de Windows Forms como se indica. Tenemos que elegir la ruta en la que vamos a guardar el proyecto. Seleccionamos la ruta completa donde vamos a crear el proyecto. En este caso, mi disco duro es D. La mayoría de ustedes trabaja en el disco duro C. Aquí pondremos dentro de la carpeta programación en Visual C# y en este caso, por ejemplo, el semestre 2018-2. Selecciono la carpeta y entonces le pongo nombre al proyecto. Este proyecto le voy a poner gráficos, imágenes y movimientos en Visual C#, en Visual y movimientos. Se recomienda no poner espacios en blanco ni caracteres especiales en los nombres. Esto facilita la identificación de cualquier detalle y que no provoquen errores los caracteres especiales. Aceptamos y esto va a permitirnos crear un proyecto nuevo. El proyecto nuevo nos va a ofrecer dos estructuras por default. El form1.cs, que es una clase tipo formulario, y el program CS. En lo personal son dos estructuras que elimino dando un clic con el botón derecho en ellas, eliminar, porque prefiero crear una estructura completa para la integración de todos los elementos que van a conformar el proyecto. Como estamos hablando de proyectos multimedia, que son los que más nos interesan, entonces vamos a agregar al menos 7 carpetas. La primera carpeta va a ser la carpeta archivos. La segunda carpeta va a ser la carpeta clases, base de datos. La tercera carpeta, las carpetas se agregan dando clic en el espacio de nombres, dando un clic con el botón derecho y el área de agregar nueva carpeta. Y entonces ahí ponemos la carpeta clases. La siguiente carpeta va a ser la carpeta formularios. La siguiente carpeta va a ser la carpeta imágenes. La siguiente carpeta va a ser la carpeta sonidos. La siguiente carpeta va a ser la carpeta
videos. Si nos damos cuenta, las carpetas fueron agregadas al proyecto en orden alfabético, de tal manera que no importa el orden que agreguemos las carpetas, siempre la va a ordenar en el mismo orden. La primera carpeta que vamos a utilizar va a ser la carpeta clases. Ahí vamos a agregar una clase, dando un clic con el botón derecho, agregamos clase. Tenemos que verificar que sea un elemento de Visual C# y además que sea una clase de elemento en Visual C#. El nombre que vamos a poner, en primera instancia, yo le llamo clase inicial. Es la carpeta donde voy a localizar el proceso principal de arranque, que es el proceso main. Otra clase que normalmente voy a tener en los proyectos va a ser la clase logueo. También verifico que sea un elemento de Visual C# y que sea una clase con elementos de Visual C#. El nombre, por tanto, será clase logueo. En esta carpeta estará contenido el código necesario para identificar al usuario en el sistema, para permitir o no su acceso. Vamos a comenzar entonces a agregar los formularios correspondientes. Para eso vamos a dar un clic en la carpeta, un clic derecho en la carpeta formularios, y ahí vamos a agregar ahora un Windows Forms. Verificamos que es un elemento de Visual C# y que sea un Windows Forms. El nombre que vamos a agregar, el primero que vamos a agregar siempre en los proyectos para este curso, va a ser precisamente FRM portada. Todos los proyectos deberán llevar una portada. Luego viene agregar Windows Forms y vamos a agregar el formulario que identifica al usuario dentro del sistema, FRM logueo. Enseguida vamos a agregar un nuevo formulario, ¿sí?, en el cual vamos a tener todos los áreas o aspectos que identifican cada uno de los componentes del sistema. Por lo tanto, le vamos a llamar FRM menú. El prefijo FRM es para identificar que son formularios, ya que los formularios son clases dentro de lo que es el paradigma orientado a objetos del Visual C# y que corresponden a áreas gráficas en donde voy a contener los objetos. Debemos ser claros al recordar que, como es un paradigma orientado a objetos, trabaja directamente con clases que se instancian para generar objetos, y lo que vamos a manipular nosotros son los objetos. Así tendremos que ir agregando todos los formularios que van a ser considerados para este proyecto. Vale la pena aclarar que si nosotros queremos considerar proyectos que corresponden a no solo a multimedia, sino que pueden ser controladores de procesos, de animatronics, de simulaciones, de escenarios, ¿sí?, incluso control de vehículos, o sea, procesos que requieren electrónica. Esto nos lleva a la necesidad de crear áreas en donde agreguemos las líneas de código que permitan controlar esa electrónica. Esas líneas de código pueden ser, por ejemplo, un área para el control de Arduino, o para el control de PICs, o para el control de PLCs, etc.
Todos estos pueden ser controlados a través de un puerto serial por medio de las interfaces, que son los formularios del Visual C#. Por el momento vamos a parar la grabación y continuamos en el siguiente tramo de grabación. Gracias.